Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es febrero 27 del 2023. Vamos a seguir con la lectura de la Biblia en un año, Jesucristo de principio a fin. Vamos a leer el libro de Joel, capítulo 2, versículos 18 al 32 y Hechos, capítulo 27. Joel 2, 18 al 32 y Hechos, capítulo 27. El libro del profeta Joel nos muestra, eh, es muy importante para nosotros como cristianos porque las profecías de Joel son tomadas, entendidas, interpretadas por la iglesia primitiva como el anuncio de la venida del Espíritu Santo, tal cual. De hecho, cuando el Espíritu Santo viene al aposento alto, cuando los discípulos son llenos del Espíritu del Señor, experimentando ese fuego que los lleva a predicar, a anunciar, y empieza esta dinámica que nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ellos citan el profeta Joel. El profeta Joel no es tan fácil ubicarlo históricamente porque, a diferencia de la mayoría de los otros profetas que nos mencionan la época en la cual hicieron su ministerio, cuando, por ejemplo, nos dicen que lo hicieron en días de ciertos reyes. Así que cuando la profecía ubica en qué tiempos y con qué reyes estos siervos del Señor hicieron su ministerio, pues es fácil ubicarlos, tanto si fueron profetas en Judá o fueron profetas en Israel y en qué época. Joel no nos lo deja ver, así que de acuerdo al contenido de Joel, pues hay más o menos una orientación de históricamente donde poderlo ubicar. Sí, se cree que era un profeta en Judá por la mención del templo, por la mención del sacerdocio, eh, por el conocimiento como tal de lo que podría haber en el sacerdocio, y se puede ubicar en la época en que los asirios o han destruido a al reino del norte, que es Israel, y que están asediando a Jerusalén y a Judá. Lo importante del mensaje de Joel es el anuncio de la venida del Espíritu Santo de una manera extraordinaria, antecediendo o anticipando más bien lo que sería la plenitud que viviría el creyente como consecuencia de ser lleno del gran don divino. Joel, entonces, es un libro que nos habla de libertad y de restitución. En los primeros capítulos nos habla de una devastación que va a venir sobre la tierra, que vino a la tierra de Judá. Utiliza diferentes etapas en un animal, en una plaga que es la langosta, y, y va mostrando cómo, por la consecuencia del mismo pecado del pueblo del Señor, pues va a venir una plaga. Algunos lo interpretan como los ejércitos que llegaron de estas naciones a amenazar, bueno, hasta el final en los babilonios a invadir, pero muestran cómo estas plagas vienen como consecuencia entonces de que el pueblo se adormece y de que el pueblo cae preso del pecado, quitando los ojos, quitando los sentidos del Señor. Pero en la promesa del Señor está la libertad. Y cuando hablamos de libertad y restitución, es que cuando menciona estas plagas, va diciendo todo lo que estas plagas están llevando, ¿sí? Eh, Se comen las cosechas, disminuyen la alimentación, bueno, todo lo que ellos están viviendo. Y el capítulo 2 que nos compete a nosotros hoy, empieza y tiene un punto muy importante donde prácticamente divide el libro, porque en la primera parte está Joel como profeta hablando de la situación, de lo que están viviendo, pero
a partir del capítulo 2 aparece la intervención del Señor, lo que Él promete que va a hacer con su pueblo. Y dice el versículo 18, el Señor solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Ahí está la intervención del Señor. La obra de la salvación, de la redención, es una obra exclusiva del Señor. No es una obra donde el ser humano interviene. No, el ser humano es beneficiado absolutamente de la obra redentora del Señor. Y aquí lo dice Joel, que el mismo Señor, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Luego el 19, responderá el Señor y dirá a su pueblo, he aquí yo envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Entonces, aquí viene en ese proceso de libertad el Señor a restituir absolutamente todo lo que como consecuencia del pecado se perdió. Es como si por el pecado se hubieran abierto unas puertas que iban a traer desgracia, sufrimiento, escasez al pueblo, y la intervención del Señor va a traer contrariamente como volver a, ¿sí? Restituir es volver a tener lo que en algún momento se había perdido. Tan literal que el versículo 25 dice, y restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Sí? Y estaba en el capítulo 1, versículo 4, dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había dejado. Y en el 25, en la intervención del Señor, dice que todo lo que estas plagas se llevaron, el Señor lo devolverá. Y luego va a venir la gran promesa del Espíritu en el versículo 28. Después de esto, o sea, después de que me experimentan libertad, después de experimentar que el Señor está restituyendo, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, este versículo 28 se cumple en Hechos 2 cuando el Espíritu Santo es derramado sobre la iglesia. ¿Sí? Así lo entendieron, así lo vivieron, así les fue revelado de que aquella profecía de Joel se estaba cumpliendo aquel día de Pentecostés. Lo que viene del versículo 30 en adelante es ya, hace referencia, esto ya es un mensaje escatológico que hace referencia al final de los tiempos y dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Bueno, aquí está hablando de tiempos postreros. Bueno, además, este versículo lo toma de Romanos capítulo 10. Pablo lo toma cuando escribe a los romanos de aquel que será salvo al invocar el nombre del Señor. Así que Joel es un libro muy importante para también entender el cumplimiento que se da desde el Pentecostés y pues como podemos entender, si parte de la Biblia se ha cumplido, ¿por qué no vamos a estar convencidos que lo que está por cumplirse se cumplirá? Una de las cosas para quitar la fe y la confianza del corazón del creyente de la palabra del Señor es dudar que se cumplirá lo que allí está escrito. Pero ¿cómo podemos negar que si parte ya se cumplió, porque lo otro no se cumplirá? Así que nosotros tenemos que estar muy atentos, muy despiertos a saber lo que aún de lo que está escrito viene y pasará para que nosotros también estemos preparados. Y el capítulo 27 del libro de los Hechos, pues quisiera hacer referencia a él, ya que venimos entendiendo cómo Pablo se defendió en diferentes escenarios. No se defendió a sí mismo, sino que está defendiendo su fe.
está defendiendo su llamado, está defendiendo la misión a la cual el Señor lo había llamado, ¿sí? Pero más que defensa, no olvidemos que Pablo está cumpliendo un propósito. Cuando el Señor lo llama a través de Ananías, y ese fue el propósito que el Señor le muestra a Ananías, le dice, ve porque instrumento útil me es este para llevar mi nombre. Y le dicen qué escenarios va a llevar el nombre. ¿Sí? Cuando Ananías con un poco de temor no quería pues ir a visitar a Pablo porque Pablo pues era perseguidor de la iglesia, pero cuando Ananías entiende la misión que el Señor tiene a través de Pablo, porque le dice en el capítulo 9:15, el Señor le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este, o sea, Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, en presencia de reyes y de los hijos de Israel. Si ustedes se acuerdan, en toda esta defensa Pablo estuvo ante los hijos de Israel, estuvo ante gentiles, estuvo ante reyes, ante autoridades, gobernadores y reyes que estaban pues en la Tierra Santa, y ahora había apelado al César. Así que es embarcado hacia Roma porque él apeló al tribunal del César, siempre cumpliendo cabalmente la misión. Y esto es muy importante porque una de las cosas que más nos hace a nosotros desperdiciar el tiempo y los recursos es no tener claridad de los propósitos, es no tener claridad de la misión, es no tener claridad del llamado, es no tener claridad del plan que el Señor tiene para cada uno de nosotros. El Señor nos creó y a cada uno de nosotros nos dio como una carta de navegación a través de la cual estaba el plan divino de perfección y de plenitud para cada uno de nosotros. Un secreto en la vida, o más bien, pues un propósito en la vida es poder entender esa carta de navegación, es poder encontrarla. ¿Y dónde está? En el camino. ¿Quién es el camino? Jesucristo. En Jesucristo, según la carta a los Efesios, el Padre reunió todas las cosas que estaban para cada uno de nosotros. Toda la riqueza, toda la plenitud, toda la sabiduría, todo el plan perfecto, el Padre lo colocó en Jesucristo. Así que hallar en Jesucristo es hallar el camino y es hallar la verdad para que nosotros vivamos conforme a ese plan divino. Cuando entendemos o cuando poco a poco vamos percibiendo ese plan del Señor, es dirigirnos en pos de Él. Porque cuando no tenemos claridad del camino, cuando no tenemos claridad de hacia dónde vamos, por eso es tan peligroso tomar cualquier tipo de camino. Ahora, se puede tener claridad de hacia dónde vamos o tener claridad del camino. Depende de lo que más se nos facilite. ¿Cuál es el camino? Les decía, Jesucristo. Si yo no tengo claro, a certeza hacia dónde voy, pues entonces tengamos claridad del camino. Jesucristo es mi único camino. Lo que tú digas, lo que tú determines, lo que pongas delante de mí. Y en la certeza de saber tomar el mejor camino, Jesucristo, es más, ni siquiera el mejor camino, es el camino. Él dijo, yo soy el camino, no hay otra posibilidad. Pero en la certeza de tomar ese camino, el único verdadero, pues yo también iré descubriendo día a día el propósito a través del cual Él me está orientando. Ahora, también puedo entender con claridad cuál es, hacia dónde me quiere llevar el Señor, como Pablo lo entendió a través de Ananías, y me conduzco de la misma manera de su mano. Y toma este camino hacia Roma. Entonces, si el capítulo 27 nos está describiendo algunas situaciones que Pablo está viviendo camino a Roma. Hemos visto unas situaciones adversas desde que fue tomado en el templo de Jerusalén, pero en medio de estas situaciones adversas siempre estuvo la mano del Señor. No sé si recuerdan que el viernes hablamos de una expresión muy conmovedora que el Señor le decía que lo había auxiliado para que no se desanimara, que le había auxiliado para perseverar en el camino. Porque cuando de pronto Pablo experimentaba agotamiento, desánimo, no sé, tal vez un poco de frustración, el Señor de una manera extraordinaria se le presentaba para auxiliarlo y para darle ánimo,
para que perseverara en ese camino que el Señor había pues demarcado ya para el apóstol Pablo. Pablo entonces, cuando apela a César, lo mandan hacia César, lo llevan en una embarcación que llevaba otros presos hacia Roma, y él emprende este camino, siempre el Señor dándole gracia delante de aquellas personas, al punto que aquellos, digámoslo, captores o aquellos que lo tenían preso, lo trataban con humanidad y le daban concesiones. A Pablo le daban concesiones, le permitían ser visitado, le permitían incluso visitar. Imagínense a Pablo, que es un preso, ¿sí? Y el versículo 3 dice: llegamos a Sidón. Bueno, ellos hacen como una especie, están tomando desde Israel y van a atravesar todo el mar Mediterráneo para llegar a Roma. Parten del puerto de Cesarea, donde Pablo estaba preso, y de Cesarea, bordeando toda la costa mediterránea de la Tierra Santa, van hasta Sidón, que hoy sería Líbano, y allí, dice el versículo 3, llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos, ¿sí? O sea, le dio como una especie de libertad condicional. Tenía la certeza que Pablo no se iba a escapar, porque Pablo no estaba preso, ¿sí? Pónganle cuidado. Muchos tal vez creerían que Pablo estaba preso, pero Pablo no estaba preso. Pablo estaba libremente sabiendo que se estaba cumpliendo el plan y el propósito para él. Muchos podrían ver el modo de vida de Pablo como que estaba encarcelado, porque no podía hacer lo que él quería, porque estaba limitado. Pero Pablo estaba en el centro mismo de la voluntad del Señor y estaba, a pesar de las condiciones, él sabía que era libre porque estaba encaminado hacia ese cumplimiento. Le permiten entonces ir a visitar a los amigos. O sea, si vieran otra actitud en Pablo, seguramente no lo hubieran dejado. O luego Pablo va, lo atienden y vuelven y siguen en este camino. Ellos van a encontrar entonces unas situaciones que, que generalmente nosotros interpretamos, porque a veces tenemos una mente un poco facilista, porque creemos que el camino del Señor es llano, creemos que el camino del Señor es fácil, que es hacia abajo, relajado, que es ancho, que la bendición del Señor es que todo se da sin ningún esfuerzo. Y eso es muy peligroso y engañoso, porque la Escritura nos enseña, por el contrario, que el camino del Señor es de esfuerzo, que el camino del Señor es de valentía. Por eso el Señor le decía a Josué: no temas ni desmayes, esfuérzate y sé muy valiente. Porque este camino, este plan y este propósito sí demanda decisiones diarias y demanda disciplinas y demanda esfuerzo. Que en medio de ese camino vamos a ver la mano poderosa y sobrenatural del Señor, sin duda alguna. Y esta era la convicción que Pablo tenía. Él sabía que fácil no era, pero aunque fácil no era, en medio de esas situaciones se iba a manifestar la mano poderosa del Señor. O sea, que cada situación adversa era una oportunidad de ver el poder glorioso del Señor, ¿sí? Y por eso a Pablo no temía, tenía una certeza de que estaba cumpliendo el plan del Señor. Empieza la navegación. Pablo no era un experto navegador. La profesión de Pablo era hacer tiendas, así lo dice la Escritura, pero Pablo tenía al sabio, al más sabio de los sabios, que era el Señor, a través de la presencia de su Espíritu, y como él estaba siendo orientado, él sabía la mejor opción en la navegación. Obviamente no le iban a prestar mucha atención a Pablo, porque esa es la otra. Cuando yo considero que yo soy un experto, pues no atiendo el consejo de alguien que considero que no tiene la misma experiencia en este asunto, ¿sí? Pero como no entendía que el Espíritu del Señor estaba con Pablo y que a través de Pablo era el que les podía aconsejar. Pablo les dio un consejo de cuándo y dónde y por dónde navegar, pero ellos no le prestaron atención porque Pablo no era aparentemente experto en esta tarea, en esta profesión.
Y eso a veces nos puede pasar, ¿no? Creemos que tenemos una gran experiencia y alguien como nuestros padres, nuestros pastores, nuestros líderes, nos dan un consejo del Señor, pero como consideramos que nosotros somos los expertos en este asunto, pues simplemente lo menospreciamos y podemos meternos en líos que pudieron ser prevenidos si hubiésemos seguido un sabio consejo. Empiezan la navegación. Cuando van hacia Chipre, dice que costeándola con dificultad. Empezaron a experimentar dificultades, ¿sí? Seguramente vientos, aguas impetuosas, y Pablo les decía, esperen, esperen, todavía no. Algo sabía Pablo que iban a seguir viniendo en esta navegación. Al principio hubo dificultad, dice el versículo 8, costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que se llama Buenos Puertos, cerca de la ciudad de la Ciel. Luego dice el 9, pasando mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba y les decía, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo de cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero mira lo que les mencioné ahora. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. ¿Sí? Pues porque eran los expertos. Y Pablo les aconsejaba, esperen, veo que va a ser difícil, presten mucho cuidado. Entonces, ¿qué presentaron? Dificultades. Luego, ¿qué vino? Peligros. Pero aún así, Pablo sabía que estaba en el proyecto que debía estar, que estaba en el camino que debía estar y que las dificultades podrían venir porque otros simplemente no prestaron atención, pero Pablo tenía la certeza que aunque viniera dificultad y aunque vinieran peligros, el Señor había determinado ese camino para él. Y por eso se mantenía firme y por eso tenía la certeza de que por más vientos impetuosos que se fueran a venir, el Señor estaba con él. Luego, más adelante, dice el versículo 12, siendo incómodo el puerto para invernar la mayoría, acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste e invernar allí. No solo había dificultades, no solo había peligro, sino que era incómodo, ¿sí? Experimentaban incomodidad. Más adelante ellos siguen, imagínense todo un recorrido a través del mar Mediterráneo, bordeando la isla de Chipre, toda la parte sur de Grecia. Ese es como el recorrido que ellos están llevando. Y dice el versículo 15, eh, 13, perdón, soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho tiempo después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Imagínense la dificultad tan fuerte que les vino. Un viento huracanado que arrebata la nave y que no tienen otra opción que abandonarse a él. Qué dificultad tan tremenda que no tenían control alguno de lo que estaba sucediendo, ¿sí? Pero a pesar de todo, Pablo sabía que el Señor estaba con él y que él estaba cumpliendo el propósito. Para los marineros y para los demás pasajeros, seguramente esto era desastroso, ¿sí? Seguramente había angustia, miedo, en todo lo que se puedan imaginar. Pero Pablo, a pesar de eso, sabía que el Señor estaba con él y que él tenía que cumplir esa misión. Eso le da tranquilidad. La certeza de que yo estoy haciendo lo que el Señor quiere es lo que me da mi confianza a pesar de las tormentas, a pesar de las oposiciones, a pesar de las dificultades, a pesar de la incomodidad, a pesar de aparentemente perder el control de la situación. Más adelante, siguen navegando y dice que pasaron 14 días y noches que no veían la luz del sol. Ustedes se imaginan una tormenta de 14 días. Y en alta mar tiene que ser una cosa espantosa. Y que las embarcaciones de la época
no se comparan a las embarcaciones de este tiempo, donde incluso pueden prever la parte climática y detenerse en el puerto, esperar, bueno, todo lo que ustedes se quieran imaginar, porque eran embarcaciones mucho más frágiles. O sea, 14 días, 14 noches a la deriva, literalmente estaban a la deriva, y así lo describe la Biblia. Pero dice, y hay algo muy importante, y es que, dice el versículo 27, venía la decimocuarta, siendo llevados a través del mar Adriático. A la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Echando la sonda, hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, que es como el bote de salvavidas, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo le dijo al centurión a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortó a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os pido que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave, 276. Imagínense lo que hizo aquí Pablo. Pablo compartió, por ilustrarlo de alguna manera, la Santa Cena con ellos. ¿Sí? Tuvo un encuentro con Jesús con ellos. Pablo dice que él había estado con el Señor y que el Señor le había dicho que le concedía a todos los que navegaban con él. Dice el versículo 23, me vuelvo un poco, esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy, a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César y de aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Impresionante. Impresionante cómo se cumple lo que dice, de hecho, seréis salvos tú y toda tu casa. Por Pablo, y creería que Lucas iba en esta embarcación también, por Pablo y Lucas, el Señor le concedió 276 personas que por la necedad de los marineros se metieron en una situación adversa. Si ven entonces, porque muchas veces en el camino del Señor pasamos también por estas situaciones, porque es la oportunidad para llevar salvación y esperanza a otros. Si nosotros siempre estuviéramos aislados de la situación, no tendríamos la oportunidad de glorificar al Señor y llevar a otros la esperanza. Muchas veces estamos en una embarcación compartiendo con otros que están viviendo la misma situación nuestra, pero estamos nosotros ahí para hacer luz y esperanza a ellos, principalmente para nuestra familia. Por eso podemos estar en la luz del Señor, pero al estar en un entorno vivimos las dificultades laborales. Yo puedo estar en medio de una dificultad laboral a pesar de tener la certeza que estoy cumpliendo el plan de Dios. ¿Para qué? Para llevar salvación. Una oración que yo empecé a hacer hace mucho tiempo cuando entendí este capítulo 27. Señor, concédeme los que navegan conmigo, que ninguno de los que navegan conmigo se pierdan. Puede que los que naveguen conmigo, los que están cerca a mí, los que están en algún proyecto conmigo, los que viven conmigo, los que trabajan conmigo, mis vecinos, mi ciudad, mi país, concédeme los que están que están al lado mío, que ninguno se pierda. Y que si yo estoy en medio de estas situaciones, para que intercedan, para que te clame, para que tengan la oportunidad de conocerte. La oportunidad de Pablo fue impresionante, 276 personas y ya le creían, aquí ya estaban convencidos. Y les dice, vamos a comer, y cuando fueron a comer, aprovechó la oportunidad para celebrar y traer la presencia del Señor. La historia termina en que el barco termina naufragando, porque las dificultades se van creciendo, va a venir fuertes vientos, aguas contrarias, el barco se rompe, pero absolutamente cada uno de los 276 navegantes se salva, porque el Señor se los había concedido. Qué bueno que esa sea nuestra oración.
siempre, concédeme los que navegan conmigo. A pesar de las dificultades, del peligro, de la incomodidad, de los vientos contrarios, de las fuertes tormentas, de aguas contrarias, concédeme los que están conmigo, que ninguno se pierda y que por el contrario yo pueda traer luz, la luz de tu espíritu que me ha dado libertad, que me ha restituido, que esa luz yo pueda compartirla y llevarla con aquellos que amo. Entreguémosle al Señor este día, esta semana, en oración y en acción de gracias. Quiero pedirte, Padre, por favor, que despiertes nuestro corazón y espíritu a tu voz y que hoy vivamos y caminemos en pos del propósito que tienes para nosotros. Para este día, 27 de febrero del 2023, tienes un plan. Tienes un plan, Señor. Yo te pido que se cumpla ese plan para este día. Que con quien tenga que interactuar, Señor, pueda bendecirle y a través de esas personas recibir tu bendición. Apártame del camino que no debo tomar hoy y permíteme en donde quiera que esté ser esa luz y esperanza. Hoy te pido que nos concedas los que están con nosotros, los que navegan con nosotros. Hoy te pido que ninguno se pierda. Te pido que a pesar de que sea un poco incómodo, difícil, a veces peligroso, Señor, lo que sea, que tenga la certeza que estás conmigo y que tú me permites, Señor, interceder por todos los que me rodean, compañeros de trabajo, mi familia, vecinos. Que tu luz, Señor, venga. Muchos llevan noches y días, Señor, en tormentas, confundidos, pero te pido que me des la certeza y me uses para traer la esperanza de tu Espíritu. Señor, te encomiendo esta semana. Pidámosle al Señor y pongamos en sus manos esta semana. Guíanos, por favor, con tus manos. Guárdanos de las malas decisiones y que se cumpla esta semana el propósito. Que esta semana demos un paso que nos acerque a tu plan divino. Yo te pido que guardes, Señor, a cada uno de tus hijos, que los protejas del mal y que tu Santo Espíritu les fortalezca y guíe siempre. Te bendigo, Señor. Te doy gracias porque escuchas nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.